simplemente el mensaje, que vamos a hablar mucho de exámenes, de pruebas diagnósticas, de fotografías y todo eso, pero nunca hay que dejar por alto el interrogatorio y el examen del paciente. Bueno, el páncreas siempre ha sido un órgano como oculto. La mayoría de personas no médicas no saben mucho del páncreas ni dónde queda, entonces no se les haga raro cuando hablan con los pacientes que les pregunten que dónde queda el páncreas. La mayoría de la gente no sabe dónde queda el páncreas. Entonces un detalle para ustedes cuando le dan explicación a sus pacientes, que les expliquen un poco de qué se trata el páncreas. Ha sido un órgano además medio misterioso médicamente también, porque se tardó mucho más que otros órganos en ser estudiado. Es un órgano profundo, retroperitoneal, que tiene algunas características especiales. Simplemente no vamos a profundizar en eso, pero recordemos que hay como tres tipos tres células diferentes importantes en el páncreas, ¿no? Los acinos pancreáticos, donde se producen las enzimas que ayudan a la digestión. Estas células que son las de los ductos, que van a ser importantes en cirugía, son como un transportador únicamente y van a formar el conducto pancreático principal, pero desde el punto de vista de cirugía son además importantes porque ahí se originan la mayoría de los adenocarcinomas del páncreas, se originan en los ductos, en las células ductales pancreáticas. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso, simplemente para recordarles. Y el tercer componente será el endocrino. Este es el componente exocrino, ¿no? Y el tercer componente es el endocrino, que está formado por los islotes del Langerhans, que ya veremos después sobre ello. Entonces hoy vamos a hablar más del componente exocrino de los acinos, que ustedes recuerdan tienen pues sus núcleos más cercanos a la lámina basal, los gránulos decimógenos que están hacia el ápice, que van a ser liberados hacia justamente hacia los conductos. Y esta es una célula de un acino que ahora vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué pretendemos en los siguientes minutos? Comprender la fisiopatología y la etiología de la pancreatitis, pero no es una revisión tan extensa. Quiero dejarles más bien mensajes generales de la enfermedad y cada vez que ustedes vean, porque con seguridad van a ver pacientes con pancreatitis en operación, pues van a profundizar en algunos temas. Diagnóstico y clasificación, estrategias de manejo aunque lo vamos a estar viendo en todo, pero en todo de la cirugía. De la pancreatitis aguda se puede definir como una inflamación que ocurre en poco tiempo del páncreas, que puede ir desde un cuadro leve autolimitado. Muchas pancreatitis se manejan por 24 o 72 horas, el paciente es mejor, se puede ir para la casa, hasta una enfermedad grave que ocurre en el 10 a 20% de los pacientes, con compromiso multiorgánico que puede llevar pues, a falla multisistémica y a fallecer inclusive. Los pacientes que están en este último grupo tienen una tasa de mortalidad entre el 20 y el 30%. Algunos aspectos de la fisiopatología y la etiología. Empecemos por la etiología. En nuestro medio y en la mayoría de países occidentales la primera causa es biliar. Aproximadamente, esto varía mucho con de dónde toman las cifras, pero aproximadamente el 40% de los casos pueden ser de origen biliar. Entonces ahí un mensaje grande es que siempre debemos pensar en descartarle a ese paciente que llega con pancreatitis cálculos en la vesícula o en las vías biliares. El 30% están relacionadas con el alcohol. Creería uno que va en descenso con todas las campañas de control de consumo de alcohol, debería ir en descenso. En países como Alemania es el primer lugar por alcohol y ustedes seguramente leyeron que por la Organización Mundial de la Salud acaba de ser considerado como un carcinógeno el alcohol, de manera que seguramente las campañas cada vez van a ser muy fuertes para el control, y la OMS prácticamente dice que no se debería consumir alcohol, que ninguna cantidad segura. Y bueno, estas dos son las principales. De aquí para abajo hay unas causas más raras, pero que vale la pena tener en cuenta. La hipertrigliceridemia, entonces siempre la identificamos para ser atribuida como causa, pues mucha parte de la población puede tener los triglicéridos un poco altos, pero para ser
atribuida causal en la pancreatitis se requieren niveles de triglicéridos mayores a 1000 miligramos por decilitro. Eso quiere decir que casi siempre cuando le toman la muestra a un paciente en el laboratorio nos van a decir que el suero tiene contenido líquido. Bueno, medicamentos, ahora vamos a ver una lista. Infecciones, no muchas, pero algunas pueden causar pancreatitis, trauma, y hay un gran grupo que todavía clasificamos como idiopáticas, donde no se logra establecer la causa. Aquí en este dibujo están los cálculos. Un cálculo de estos puede migrar por el conducto cístico al colédoco y, como esta es la parte más estrecha, quedar en la ampolla de váter y aquí obstruir también el conducto del páncreas. Esta disposición es variable, pero si el paciente tiene algo que llamamos canal común, que es esto, que desemboca un poco más arriba de la ampolla de váter, hay más riesgo de que se desarrolle pancreatitis aguda por un cálculo de necesito. Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo que sea algo completamente mecánico. También se dice, por ejemplo, que el componente del barro biliar que migra hacia el conducto pancreático puede desencadenar inflamación y desencadenar una pancreatitis aguda. ¿Qué quiere decir ahí eso? Eso es una mnemotecnia. Pues como todas las mnemotecnias sirven como para una como aplastado. Como aplastado. Eso es como estar borracho. Lo que yo nunca había oído ese término. Pero esto quiere decir que me emborraché, algo así como me emborraché. Para que se acuerden, pero lo importante es que aquí está una lista más larga de las posibles causas de pancreatitis. La idiopática ya la ponen pues, para que cuadre la mnemotecnia, pero además de primera, porque muchos pacientes tenían este grupo. La G de costo, el calor, el alcohol, el trauma, los esteroides. Aquí los virus, y el virus que más frecuentemente se asocia a pancreatitis es la parotiditis. Las autoinmunes, siempre salen las listas, pero nunca hemos visto uno que por el escorpión, pero existe en países centroamericanos. En las islas del Caribe, sobre todo, hay reportes de casos de escorpión y pancreatitis. Aquí digamos que la H de hiperlipidemia, pero ellos agregan la de hipercalcemia, que también es importante. Los pacientes que cursan las metabólicas, los pacientes que cursan con hipercalcemia, por ejemplo, con pancreatitis aguda. La CPD, algo mecánico y androgénico, y la de drogas o medicamentos en español. Y vale la pena al menos saber que la lista es muy larga de medicamentos que pueden relacionarse con pancreatitis. Solo quiero destacar algunos que son relativamente comunes. Fíjense que está primero la acetaminofén, acetaminofén-codeína, pero por acá hay otros relativamente comunes. Los anticonvulsivantes hay varios, carbamazepina, pero por aquí furosemida, por ejemplo, que es un medicamento relativamente común. Muchos de los antirretrovirales, metildopa, metronidazol, y aquí tetraciclina, trimetoprim-sulfa, que son medicamentos relativamente de alto uso, pueden relacionarse con pancreatitis aguda. Entonces tengan en mente que la lista es larga y que puede, cuando no encontramos una causa muy aparente, puede estar por ahí la causa de la pancreatitis. Muy de manera resumida, estos son los eventos que se cree que ocurren para que en el momento de una pancreatitis, por algún tipo de estímulo, por ejemplo aquí está el alcohol, las sales biliares, la colecistoquinina, podrían inducir cambios en la célula que lleven a aumento del calcio y esto a su vez induce otros cambios como, entonces aquí está activación prematura del tripsinógeno, es uno de los cambios importantes. 2. Disfunción mitocondrial, apertura de canales de calcio y estrés del retículo endoplásmico, y que finalmente van a llevar, aquí está a inflamación sistémica y necrosis. En mucha parte de la literatura está mediada por el factor nuclear kappa B. Esa inflamación, que ustedes saben que es un regulador muy importante de muchas funciones de la célula, pero parece que esta vía del factor nuclear kappa B es el que
desencadena una gran cantidad de cambios inflamatorios, liberación de citoquinas y lleva a lo que conocemos como todo el fenómeno inflamatorio de la pancreatitis. Cuando ustedes empiezan a ver pacientes se darán cuenta que algunos tienen el dolor y les va pasando, no tienen mayores cambios, pero el paciente que entra en pancreatitis severa tiene una activación de todos estos mecanismos inflamatorios, hacen SBA, hacen sepsis, vasodilatación, van a cuidado intensivo, ventilación mecánica, edemas, todos los cambios relacionados, aumento de la permeabilidad vascular y que llevan a una enfermedad muy grave y cambios en la activación de la cambios hemáticos con alteraciones en la coagulación, incluyendo alteraciones en la coagulación en las plaquetas y en los tipos de coagulación. Entonces, todos estos, hay muchos mediadores estudiados, pero digamos que estos serían los fenómenos que más comúnmente se citan como mediadores de la pancreatitis aguda. Respecto al diagnóstico, entonces ahí tenemos lo que en este momento se dice como que se requiere para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Si tomamos estos tres factores que son dolor abdominal típico, los cambios bioquímicos de elevación a más de 3 veces el valor normal de lipasa o de amilasa y unas imágenes compatibles de ecografía taco-resonancia, el criterio es tener al menos dos de estos tres criterios para poder decir que el paciente tiene pancreatitis aguda. La mayoría de los casos son más o menos típicos si tienen dolor, pero a veces no es tan fácil establecer si tienen pancreatitis aguda. Los valores de lipasa, por ejemplo, amilasa están limítrofes, el dolor abdominal pues finalmente no es tan específico, entonces hay que requerir imágenes a veces para, como taco-resonancia para establecer el diagnóstico. El cuadro típico, pues yo creo que ustedes lo conocen, que es el dolor que inicia el mesogastrio, el paciente casi siempre lo refiere como el epigastrio mesogastrio. Lo de propagada en banda que dicen todos los libros, pues se cumple en muchos casos. El paciente sí dice que se va como un cinturón hacia la espalda. Casi siempre hay náusea y vómito, es raro que haya una pancreatitis sin náusea y vómito. Y un poco más raro otros signos que pueden ser más variables como fiebre, como dolor dorsal, se pueden presentar también, y muchos más raros los signos que vimos como que son característicos pero no muy frecuentes de Cullen y Gray-Turner, la equimosis periumbilical y Gray-Turner en los blancos. Realmente, a veces vemos fotos en los libros. Yo los únicos dos casos que he visto de toda la vida de Cullen y Gray-Turner era una equimosis pero muy desvanecida, ¿no? Era como un color violáceo pero muy pálido alrededor del ombligo y en los flancos. Pero hay que examinar siempre el paciente para buscarlos. También en esta parte del examen físico pues es importante hacer bien la anamnesis y el examen para buscar signos de otras enfermedades. A veces con el interrogatorio vamos orientando ya pancreatitis y nos enfocamos mucho y el paciente puede tener otro diagnóstico. Entonces siempre al finalizar el interrogatorio hacerse la pregunta si el paciente podría tener otro diagnóstico diferente. Entre la lipasa y la amilasa, ¿cuál será más específica? ¿Cuál es la que más usamos? La amilasa. La amilasa está disponible casi en todos los laboratorios. ¿Dónde se produce la amilasa? ¿En qué órganos se puede producir? ¿En qué parte se puede producir la amilasa? En las glándulas salivales. Páncreas, glándulas salivales, en el intestino y en las vías biliares. Entonces no es, inclusive en las trompas de Falopio, un embarazo ectópico puede dar elevación de la amilasa. Entonces no es tan específica, pero es la que utilizamos de primera y acompañada de un cuadro clínico casi siempre nos es útil para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Pero más específica la lipasa. Pero más específica la lipasa. Entonces la lipasa primero no desciende tan rápido, la amilasa desciende como hacia las 48 horas ya está descendiendo. Y segundo, la lipasa persiste un poco más de 3 días, entonces nos puede ayudar en esos pacientes que tenemos duda diagnóstica a hacer la niveles de lipasa. Los leucocitos, como muchas veces no siempre está presente en la leucocitosis, pero muchas veces se desencadena respuesta inflamatoria sistémica y entonces hay aumento de los leucocitos, aumento de la PCR
Estos pacientes tienen secuestro de volumen en el tejido intersticial, a veces por aumento de la permeabilidad, sobre todo si es una pancreatitis severa. Entonces, con frecuencia al comienzo hacen elevación del nitrogenado, nitrógeno ureico y creatinina. Y las transaminasas pueden elevarse una o dos veces el valor normal en la pancreatitis aguda, pero sobre todo si están elevadas, nos pueden orientar más hacia una etiología biliar de la pancreatitis aguda. Bueno, casi siempre con ese cuadro clínico hacemos una ecografía abdominal. Como dice ahí la diapositiva, es como quien dice la primera línea de estudio para que el páncreas, al ser un órgano retroperitoneal, es un órgano difícil de evaluar en ecografía, ¿no? Se interpone, ustedes recuerden que el aire es malo para transmitir los ecos y el páncreas está justo detrás del estómago y a veces el colon transverso también se interpone entre la pared y el páncreas, la pared abdominal donde está puesto el transductor. Entonces a veces es difícil ver el páncreas, pero en casos con mucho edema el radiólogo sí alcanza a ver algunos cambios en la ecografía. Pero también la ecografía nos sirve para descartar otros diagnósticos y si orientamos hacia pancreatitis aguda, al menos se puede establecer si es de origen biliar, saber si hay colelitiasis, cuánto es la sensibilidad de la eco para colelitiasis. ¿Buena, regular o mala? ¿Sensibilidad? Bueno. Como el 75, ¿más? Llegando al 90-95% la sensibilidad para cálculos de más de 3 milímetros. A ver, la mayoría de las veces se puede ver en ecografía. Adicionalmente a ese detalle de ver si tiene cálculos o no, si está inflamada la pared de la vesícula, si hay aumento del espesor de la pared o no, también es muy importante ver el diámetro del colédoco, ¿no? Porque nos haría sospechar, si está dilatado el colédoco, nos haría sospechar que un cálculo pudo haber migrado hacia el colédoco. Y los cálculos también en el colédoco se pueden ver en la ecografía, pero ahí la sensibilidad será por ahí de cuánto, alrededor de cuánto, para ver cálculos en el colédoco. 30-40% apenas es la sensibilidad para ver cálculos en el colédoco, porque está detrás del duodeno y no hay buena interfaz. Entonces, todos contestaron, profe. ¿Lista? Eso parece. Yo no. ¿Cómo así le llamó? Pancreatitis aguda. Sigamos. Entonces la ecografía nos sirve para ver si hay cálculos o no hay cálculos, si hay edema de la pared de la vesícula o no, y para ver si está dilatado el colédoco. La capacidad de cálculos dentro del colédoco es bajita, pero un signo indirecto, que es la dilatación del conducto biliar del colédoco, nos puede indicar que haya migrado un cálculo del colédoco. También, por supuesto, permite ver si hay líquido libre en la cavidad, puede detectar algunos otros diagnósticos, especialmente órganos sólidos como el riñón, abscesos hepáticos, etc. Esa ecografía. Entonces, el examen que casi siempre hacemos, casi que el 100% de los pacientes con pancreatitis deberían tener una ecografía. En cambio, los otros exámenes los pedimos selectivamente. El siguiente es la tomografía con contraste, que, como dice la diapositiva, se tiende a retrasar un poco hacia las 48-72 horas, porque si se hace muy temprano todavía no son visibles los cambios de pancreatitis aguda. Cuando se está empezando a desmatizar apenas el páncreas, a veces no se alcanzan a ver esos cambios. Entonces, y la necrosis tampoco, entonces por eso lo diferimos un poco, si no es tan urgente pedirlo para las 48-72 horas de iniciar el cuadro clínico. El TAC, en cambio, sí nos permite evaluar muy bien el parénquima pancreático, y al hacerlo con contraste, pues vemos también la perfusión de ese páncreas para saber si hay necrosis o no,
nos permite ver si hay líquido en la transcavidad de los epiplones, si hay colecciones, y cuando se hace el seguimiento, pues detectar algunas complicaciones como los pseudoquistes, las necrosis amuralladas, etc. La resonancia magnética, desde el punto de vista de la pancreatitis, la limitamos al diagnóstico de ciertas colecciones. Cuando necesitamos ver bien el conducto pancreático, nos permite ver mejor la resonancia que la tomografía. Cuando necesitamos ver la vía biliar en detalle para saber si hay cálculos o no, pues hacemos una colagioresonancia. Y para ver, descartar algunos otros diagnósticos, y en algunos casos ustedes saben que la resonancia tiene un factor en contra, y es que es más demorada de hacer. Si el paciente está crítico, es muy probable que no tolere muy bien hacer una resonancia que dura como media hora en realizarse, y en cambio una tomografía se hace como en 1 a 3 minutos, o máximo 5 minutos, entonces es mucho más rápido de hacer el daño. Pero la ventaja es que nos permite evaluar mejor el hígado, el mismo páncreas, un poco ver es un método muy físico que nos permite saber si hay más agua, menos agua, etcétera, etcétera. Y de último está la colangiopancreatografía retrograda endoscópica. En una época se le hacía a todos los pacientes con sospecha de pancreatitis, se le hacía CPR, pero ustedes habrán escuchado o leído que la CPR también puede inducir una pancreatitis, lo acabamos de ver en la lista de causas. Entonces lo hacemos mucho más selectivo ahora. Está indicada solamente en pacientes con sospecha de colangitis para resolver la obstrucción de la vía biliar, o en pacientes con alta sospecha de cálculo en el colédoco y que la evolución sea tórpida. En esos casos está indicada la CPR. Entonces realmente es una minoría de pacientes hoy en día a los que le hacemos la CPR. Bueno, aquí, ojalá, sí, bueno, la propuesta grande creo que se alcanza a ver. Estos son cortes axiales, de pronto como está muy recortada la foto, para que se orienten, son cortes axiales. Esta es la aorta, los riñones, aquí debería estar el hígado un poco más arriba que el cerebro, y aquí estaría el páncreas, la cabeza del páncreas, aquí está la aorta, la cava. Este es el duodeno, entonces está la cabeza del páncreas, y aquí vemos algo que es edema en el proceso uncinado. Hay un poco más de densidad de líquido en esta zona. Entonces son signos todavía muy sutiles de una pancreatitis iniciando. Igualmente en esta zona, el edema de la grasa peripancreática, ambos son signos de pancreatitis aguda. Esta es la cabeza del páncreas, y aquí hay esta grasa que debería ser como de esta misma densidad que vemos aquí, mucho más oscura, se ve como grisácea más clara porque tiene líquido, es la mezcla de la densidad de la grasa con el líquido. Entonces son señales un poco más sutiles de pancreatitis aguda, pero que el TAC nos puede detectar mejor que una ecografía, por ejemplo, todos estos signos. Y en pacientes ya con casos más severos o más adelante en la evolución, pues aquí ya vemos un páncreas muy aumentado de tamaño, con gran edema intersticial, pero también con líquido alrededor del páncreas. Aquí igual, muy aumentado de tamaño con líquido, y aquí también con áreas de necrosis porque no se ve muy bien el contraste entre el parénquima pancreal. Entonces estos son signos ya de pancreatitis más importantes en la evolución. Bueno, pero entonces todas estas imágenes y todos estos métodos y el interrogatorio nos deben tener en mente siempre hacer diagnósticos diferenciales. Sobre todo aquellos diagnósticos que implican una intervención temprana como una úlcera perforada. Pues de vez en cuando ocurre que un paciente con una úlcera perforada se interpreta como pancreatitis, le dan analgésicos hasta que ya está más grave la situación y ven que no mejora, pues deciden llevar la cirugía y, oh sorpresa, era una úlcera perforada. Las úlceras perforadas son más comunes en el duodeno, entonces el dolor puede parecerse un poco al de la pancreatitis, aunque casi siempre es de mucha más alta intensidad. Y ustedes recuerdan seguramente que casi siempre con una placa de tórax podemos ver síndrome peritoneo, y eso nos orienta al diagnóstico de la úlcera perforada. Las colecistitis que ya hemos mencionado, a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico entre si el paciente tiene colecistitis o si tiene colecistitis y pancreatitis a la vez. Para eso nos valemos un poco de la bioquímica y de las imágenes. Otro diagnóstico también que se puede confundir con la pancreatitis severa es la esquema mesentérica. Entonces, cuando un paciente tiene una oclusión completa de
de la arteria mesentérica superior, pues se va a quedar un área del intestino sin circulación, da un dolor severo, hay deterioro químico del paciente. Lo que ocurre en la isquemia mesentérica es que casi siempre en 24 horas ese deterioro es muy severo. La pancreatitis puede ser un poco más lento, aunque en pancreatitis severa también puede ser muy rápido. Y finalmente la obstrucción intestinal puede causar náuseas, vómito, dolor abdominal. Entonces al comienzo puede parecer sentir distensión, y eso puede parecer ser una pancreatitis aguda. Y la obstrucción intestinal puede elevar también la milasa. Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí con el diagnóstico diferencial. Bueno, una vez establecemos el diagnóstico de pancreatitis aguda, paralelamente vamos a seguir otro trabajo que es saber si el grado de severidad de esa pancreatitis aguda. Hay varias clasificaciones, pero casi que la que más se sigue en este momento es la de Atlanta del 2012, que la divide en leve, moderada y severa. En la pancreatitis leve, aguda leve, no hay falla orgánica ni otras complicaciones. En la moderada puede haber una falla orgánica transitoria, por ejemplo, el paciente eleva nitrogenados, pero con volumen en 48-72 horas recupera su función renal y no tiene otras fallas de órganos o de sistemas, pues la consideramos moderada. O complicaciones locales como edema peripancreático y esto. Y la severa sí es ya cuando hay falla orgánica persistente mayor a 48 horas. Entonces es muy importante, paralelamente, como vamos a hacer el diagnóstico, de una vez clasificarla en leve, moderada o severa. Y enseguida, pues si tenemos unas imágenes de taco de resonancia, es importante conocer esta clasificación y esta nomenclatura. Los nombres han variado mucho en pancreatitis. En alguna época se hablaba mucho de flegmón pancreático y eso era un término muy inespecífico, que era como una inflamación alrededor del páncreas, para unos era una cosa, para otros era otra cosa. Entonces, ya en cambio ahora hay un poco de unificación alrededor de estos términos. Entonces, hay que familiarizarse un poco con estos cuatro términos que son estos que están aquí. Pancreatitis aguda, pancreatitis edematosa intersticial, pancreatitis necrotizante es como otro camino. Esta edematosa intersticial puede llevar también a colecciones agudas peripancreáticas o pseudoquistes, que son parecidos, pero el pseudoquiste, fíjense, ocurre después de las 4 semanas casi siempre y tiene una pared bien definida. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero para que se den cuenta, digamos que hay que tratar de clasificarlos. El otro camino, que no es pancreatitis edematosa, es el de la pancreatitis necrotizante, cuando ya hay un componente de hipoperfusión en el páncreas. Aquí también se pueden desarrollar colecciones líquidas, pero estas colecciones pueden ser agudas necrotizantes y entonces van mezcladas con tejido con parénquima, ya no están homogéneas como estas de acá que son únicamente líquidas. Estas tienen contenido líquido y algo de sólido o detritus. Cuando llevan menos de 4 semanas se llaman colecciones agudas necróticas. Y esta, que es muy común, seguramente la van a ver nombrar mucho. Hoy en día tiene una traducción ahí como difícil, pero ha habido como unificación en español a llamarla necrosis amurallada. La traducción de esto la han tomado como amurallada y todo el mundo hoy, más o menos hoy en día se utiliza el término y ocurre después de 4 semanas. La diferencia también entre las dos es que hay una cápsula bien definida en las imágenes en la necrosis, por eso se llama amurallada, porque se ve como un realce en la periferia que lo rodea. Si el pseudoquiste no tenía por definir. Aquí viene una convención que es estéril, de la blanco gris y infectada con esto negro. Entonces, todas estas colecciones en una proporción relativamente pequeña pueden infectarse la pared y a veces requieren manejo diferente por estar infectadas, así como las pancreatitis necrotizantes, la mayoría son estériles, pero un porcentaje del 10 al 20% pueden llegarse a infectar. Vamos a ver eso. Entonces aquí nuevamente hacemos énfasis en estos 4 términos. Aquí hay un poquito más de información. La primera que vimos acá, perdón, me devuelvo aquí para mostrarles. Por este lado, en el diagnóstico de pancreatitis aguda, si no hay alteración del realce, estaremos en una pancreatitis edematosa intersticial, pero si se reduce el realce con el contraste, quiere decir que hay áreas de necrosis y estamos por el camino de la necrotizante. Entonces, por el camino de la edematosa,
tenemos estas dos colecciones agudas peripancreáticas, que es esta, entonces empezamos por aquí, es la que se produce en las primeras 4 semanas, corresponde a pacientes con pancreatitis intersticial, es homogénea la densidad de líquido. ¿Cuánto es la densidad del agua en unidades Montreal? ¿Alguno recuerda? 1,18. Hoy en día uno puede medir en todos los TAC casi, en los programas pueden medir las unidades Sí, Montreal. eso lo Es muy vimos. útil para saber si estamos con algo 1,5. líquido o algo sólido. Como 1,2. ¿3? Cero. 0. Cero son las unidades Montreal de agua, para que recuerden. Eso lo vimos Obviamente en no la- tiene que ser 0,0, pueden ser 5 o 10, pero esos valores cercanos a 0 es líquido. Entonces la densidad es de líquido y no tienen una pared completamente definible. Y eso es algo importante en las conexiones agudas peripancreáticas, adyacentes del páncreas, como dice peripancreáticas, adyacentes del páncreas. Y tenemos en esta misma línea estos pacientes con pancreatitis intersticial sin necrosis pueden desarrollar tardíamente pseudoquistes. Pseudo quiere decir falso, entonces no es un verdadero quiste porque no hay un epitelio que lo rodee, sino está formado por líquido contenido por los órganos vecinos al páncreas. Pero cuando ya hay una especie de cápsula, entre comillas, visible en las imágenes, hablamos de pseudoquistes, entonces ocurren después de las 4 semanas de evolución. En estas pancreatitis intersticiales la densidad de líquido es homogénea, pero a diferencia de la colección peripancreática aguda, tienen una pared bien definida, están adyacentes al páncreas y no tienen un componente líquido o no líquido, es decir, como un nivel entre líquido y algo más sólido, que a veces vemos como un nivel como hidroaéreo, pero no sería hidroaéreo porque la densidad no es del agua, sino del otro líquido no lo tienen. Entonces, por este lado, aquellos pacientes que no tienen necrosis. Si el paciente, en cambio, va por el lado de la pancreatitis necrotizante, podemos tener colecciones agudas necróticas en las primeras 4 semanas en pancreatitis necrotizante. Son colecciones de densidad heterogénea, ya no es puro líquido como las otras. No tienen una pared definible completamente y pueden ser intrapancreáticas. Y estos pueden evolucionar hacia la necrosis amurallada después de las 4 semanas, donde la diferencia más importante es que tiene una pared bien definida. En las imágenes se ve una pared bien definida. Esa es la necrosis amurallada. Bueno, entonces eso desde el punto de vista radiológico y la evolución inicial de los pacientes. Decíamos que habíamos clasificado, ya habíamos hablado de la clasificación de Atlanta, que nos daba leve, moderada y severa, pero requerimos un poco más de precisión de hacia dónde va evolucionando el paciente en su severidad. Entonces hay varias clasificaciones de severidad que van las escalas de Lisa, Papageno, Marshall. Ninguna dice que supera el juicio clínico y algunos marcadores séricos que nos sirvan para pronóstico, la PCR, el PUL, el hematocrito. Entonces pacientes que elevan el hematocrito probablemente están muy deshidratados y es un marcador pronóstico negativo. Pacientes que elevan el PUL lo mismo y la PCR pues como marcador de inflamación. Pero aquí esta es tal vez una de las que más estamos utilizando ahora, que es el porcentaje de Lisa, que se vale de estas variables, el nitrógeno ureico, el estado mental, si existe o no, la edad y el rango pleural. Con base en esto, se dan unos puntajes, si es menor a 2, será una pancreatitis leve con una mortalidad baja, muy baja, pero si es igual o mayor a 3, se tratará una pancreatitis severa con una elevación progresiva de la mortalidad. Entonces, es una de las escalas que estamos utilizando para evaluar la severidad en pancreatitis aguda y ha sido validada adecuadamente. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que vamos a tratar o para qué vamos a tratar la pancreatitis aguda? Por un lado, ayudar a resolver el episodio inflamatorio agudo. Segundo, prevenir y tratar las complicaciones de la pancreatitis, es lo que más tenemos son las complicaciones de la pancreatitis. Y en tercer lugar, a veces aquí nos quedamos con la septoquiste, con la necrosis, con el drenaje, y se nos olvida a veces de volvernos al inicio, que era tratar la causa, subyacente. Entonces hay que ponerle cuidado a poner la causa subyacente y tener en cuenta si es algo que podamos prevenir o ayudar a prevenir episodios futuros. Hay algo que la pancreatitis aguda recurrente, hay pacientes que consultan en un año 2 y 3 veces por
pancreatitis, descartada la biliar y la alcohólica, pues es muy frecuente que sean por triglicéridos, por ejemplo. Los pacientes que mantienen más de 500 de triglicéridos o más de 1000, con frecuencia pueden hacer episodios de pancreatitis y hay que entrar a tratarlos para evitar los nuevos episodios. Doctor, una pregunta. Se supone que el paciente que llegó con pancreatitis, ese que usted está mencionando, la primera vez que tuvo pancreatitis, ¿no se le tuvo que haber descartado ya de pancreatitis? Claro, pero a veces se pasa por alto, ¿no? El paciente llega con un pancreatitis leve, le toman ecografía, o puede haber algo en algunos pacientes que le encuentran cálculos y le atribuyen, porque pues la prevalencia de litiasis, por ejemplo, en personas mayores de 70 años, es del 30%. Si a uno le hace a 10 personas mayores de 70 años de ecografía, a 3 le van a encontrar cálculos. Entonces pudo haberse incluido la obesidad, pero el paciente vuelve, hay que hacerle ya el estudio completo. Pero usted tiene razón, si no se encontró cálculos, si no tenía antecedentes de ingesta de alcohol, mínimo hay que hacerle calcio, niveles de calcio y de triglicéridos para descartar las causas metabólicas. Pero va a ser completo de los medicamentos. Bueno, entonces, manejo inicial, como es un episodio inflamatorio, tenemos que tratar como las consecuencias de eso. Entonces, lo primero es que el paciente se llega deshidratado, entonces hay que hidratarlo con lactato de Ringer. Esto también ha sido motivo de discusión en muchos estudios. Ahora les cuento de alguno más o menos reciente que dice que esa hidratación debe ser moderada, porque en alguna época, apenas llegaba el paciente con pancreatitis, yo una vez era 2 litros de lactato de Ringer para que no se fuera a deshidratar, no se fueran a subir los nitrogenados, y esto parece que tampoco es tan bueno así indiscriminadamente. Lo segundo es que el paciente casi siempre llega quejándose de dolor, entonces hay que controlarle el dolor. Y lo tercero es que por mucho tiempo también se pensaba que era indispensable suspenderle la vía oral al menos 2 o 3 días a estos pacientes para, entre comillas, tener en reposo el páncreas, no estarlo estimulando. Hoy en día se sabe que si la pancreatitis es leve, al otro día o apenas le pasa el dolor, se le podría dar vía oral nuevamente. Y el paciente que va un poco más allá de esas moderadas y algunas severas, pues hay que tratar de iniciar la nutrición enteral. Como no pueden comer y tienen náuseas y vómito, la tendencia es a darle nutrición parenteral, pero ya hay varios estudios que muestran que idealmente se debería dar nutrición enteral, a veces con una sonda avanzada. Y este punto lo anotamos, ustedes seguramente pues apenas están empezando a ver la pancreatitis, pero los que ya llevamos varios años leyendo y oyendo conferencias de pancreatitis, pues en una época se hizo énfasis que a todos había que darle antibiótico profiláctico. Después se dijo, no, hay que ser selectivos. Hoy en día, pues con todas las consideraciones de selección de la flora, hacen que se recomiende evitar los antibióticos profilácticos. ¿Qué desenlace cambia la nutrición enteral versus parenteral? Probablemente la resolución de la sepsis sea más rápida con la enteral. Y bueno, uno que es un desenlace no fundamental, pero es el reinicio del peristaltismo intestinal, es más rápido cuando se le da enteral que parenteral, aunque eso es un desenlace ahí más bien secundario. Entonces, este estudio es el que les mencionaba, el Waterfall, fue publicado hace ya casi 3 años. Fue muy difícil de llevar a cabo porque los médicos tendemos a hacer lo que siempre hemos sabido, entonces someter a que el paciente va a estar aleatorizado a una hidratación moderada versus una hidratación más liberal. No fue tan fácil, y lo otro interesante de este estudio es que fue llevado principalmente a cabo en España, ¿no? Es muy raro que tengamos ensayos clínicos aleatorizados de este tipo provenientes de países diferentes a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Bueno, pues este autor es el doctor Enrique María. Tuvo el liderazgo y la capacidad, además académica y todo, de hacer este ensayo clínico y que fuera publicado en el New England Journal y que aportara, digamos, estas conclusiones. La hidratación moderada se asoció a menos sobrecarga de líquidos. No hubo diferencia en la progresión a severidad, porque se pensaba que si el paciente de pronto se quedaba corto de líquidos, el paciente podía empeorar y hacer más severa. No se encontró eso. Y entonces se recomienda una hidratación guiada y no tan agresiva como antes se recomendaba. Eso fue lo que hizo cambiar en la práctica este ensayo clínico aleatorizado. Bueno, y respecto a la nutrición, entonces las recomendaciones actuales
son que si el paciente no está vomitando y no tiene distensión no abdominal, darle Violat si la tolera. Eso casi siempre ocurre después de 48 horas de estar en manejo del dolor. En casos graves, iniciar la nutrición enteral precoz, y eso requiere muchas veces o una sonda nasogástrica, o mejor aún, si el paciente está crítico, una sonda avanzada, al menos al duodeno, para evitar aquí la distensión gástrica y el reflujo, e inclusive el riesgo un poco de broncoaspiración en pacientes críticos. Entonces lo ideal sería darle una nutrición enteral, no gástrica, sino enteral, pero aún la gástrica en algunos casos puede estar indicada en lugar de la parenteral. Pero en la práctica, en muchos pacientes es difícil avanzar esta sonda, porque no hay los endoscopios, porque llegan el fin de semana y a veces hay que empezarles nutrición parenteral. Pero entonces, si se inició parenteral, lo ideal es hacer el cambio hacia nutrición enteral apenas podamos avanzar en una sonda. Ustedes han visto las sondas que llaman de tusteno, pero realmente son de punta de tusteno, ¿las han visto? Sí. ¿No? ¿De dónde ves eso? Los pacientes. ¿Han visto los pacientes con sonda, con nutrición con sonda? Entonces es una sonda siliconizada. La característica es que son muy delgadas, son calibre 12, a diferencia de la mayoría de las otras sondas. Son muy suaves, entonces no molestan tanto la nariz. El paciente va a tener eso mucho tiempo en su nariz. Hay que pensar siempre en el paciente. A veces se han visto pacientes, a veces con sondas gruesas por varios días, se les va necrosando el ala de la nariz. Todo eso hoy en día hay que estar pendientes para evitar todos esos efectos. Que es como un tetero morado. Estas son sondas calibre 12 casi siempre, 12 French y siliconizadas delgadas, y en la punta tienen como un cilindrito pequeño de tusteno que hace que sea más pesada, y eso hace que se vaya a la parte más distal por el peristatismo. Esa es la característica especial de estas sondas de tusteno. Han mostrado la nutrición enteral que hay menos riesgo de infección comparada con la parenteral. Entonces, por eso es benéfico hoy en día tratar de darle nutrición enteral. Sobre el uso de antibióticos, pues ya han mencionado algo. No dar antibióticos profilácticos si no hay complicaciones infecciosas. Usar solo si hay evidencia de infección, aunque aquí suena muy fácil, pues en la práctica a veces no es fácil, porque estos pacientes pueden tener leucocitosis sin estar infectados, tienen respuesta inflamatoria, aún sin estar infectados. Entonces a veces toca recurrir a no cultivos o a funciones de la necrosis para saber si hay infección o no. Entonces los cultivos positivos y la imagen pueden ayudar a guiar la terapia con antibióticos. La imagen, porque a veces el paciente tiene colecciones, los vamos tratando y hay que esperar que resuelva la colección para poder suspender el antibiótico. Bueno, ya hemos mencionado esto, recuerda complicaciones sistémicas que habrá que tratar: la insuficiencia renal aguda, el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, el shock. Entonces todos los pacientes que son clasificados como severos deberían estar en una unidad de cuidado intensivo tempranamente y no cuando ya requieren, por ejemplo, intubación. Puede haber otras complicaciones locales como estas que hemos mencionado, los pseudoquistes, pueden requerir algunos drenajes o algunas derivaciones. Las necrosis, aún con colección, pueden tratarse médicamente, pero cuando están infectadas, pues pueden requerir algún procedimiento quirúrgico. Y esto también muchas veces se nos olvida: esos pacientes que han tenido pancreatitis severas, hay que seguirlos un poco más en el tiempo. El paciente resulta que dura mucho tiempo en cuidado intensivo. Cuando llega a la habitación, pues ya como que viene el paciente que estuvo un mes en cuidado intensivo y se le da la salida y no hay como tanto cuidado en el seguimiento. Y resulta que se sabe que estos pacientes en el siguiente año, después de una pancreatitis severa, hay un porcentaje de pacientes que se vuelven diabéticos o empiezan a hacer insuficiencia exocrina, que implica a veces episodios de esteatorrea, mala absorción de grasas, distensión abdominal después de comer, y hoy en día pues disponemos de enzimas pancreáticas que ayudan a mejorar esta insuficiencia pancreática exocrina o recurrencia de la pancreatitis aguda, y a veces hay que seguir buscando la causa cuando son recurrentes para poder evitar que el paciente siga teniendo esas recurrencias. Bueno, cuando hay colecciones, si no están infectadas, a veces se pueden observar, pero si hay sospecha de infección,
pueden requerir un drenaje que puede ser percutáneo. Hoy en día, vamos a verlo ahora, se puede hacer por vía endoscópica también o por vía quirúrgica. Si la necrosis está infectada, pues hay que dar antibióticos y drenaje, y si hay falla orgánica, pues hay que darle el manejo de soporte de cada órgano, casi siempre una unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando hay necrosis pancreática, digamos que este es el camino malo que toman las pancreatitis, que hay un área del páncreas sin perfusión. Esa necrosis va generando líquido, genera casi siempre colecciones alrededor, y con el tiempo pues puede producir infección también, además de la respuesta inflamatoria de esa necrosis, produce infección. Entonces, hace 20 años o 30 años, cuando había esa necrosis, lo que se hacía era llevar al paciente a cirugía y quitarle todo ese páncreas. Eso era una operación muy compleja en un paciente que está ya muy grave. Sangraban mucho porque estaba muy inflamado todo el tejido alrededor, y adicionalmente, entonces tenía un alto riesgo de morbilidad y de mortalidad, pero adicionalmente los patólogos se fueron dando cuenta que todo eso que quitábamos como necrosis pancreática muchas veces era necrosis de la grasa peripancreática del recto peritoneo, y el páncreas estaba realmente en el centro bueno, entonces se estaba sacrificando mucho parénquima pancreático que podría después ser útil para el paciente. Entonces ha ido cambiando la evolución del manejo de la necrosis, y por ejemplo en las primeras semanas se sabe que casi nunca están infectadas, y entonces hay que evitar la tentación de que al ver líquido de una vez funcionando y para drenarlo, porque eso sí lleva infecciones, tener un dispositivo externo. Entonces, hoy en día se recomienda evitar drenajes tempranos, algo que vamos a ver ahora, que la estrategia escalonada, que es ir tratando como paso a paso esta necrosis. Hoy en día disponemos del drenaje, bien sea por vía percutánea, por el radiólogo, o por vía endoscópica, o las necrosectomías diferidas en cirugía. Esto también ha logrado un nivel de evidencia adecuado con un ensayo que se llama el Pointer, donde se encontró que era mejor ir haciendo las intervenciones más diferidas y de manera escalonada, y no entrar de una vez a hacer necrosectomías, por ejemplo, en los pacientes. En esto consiste, este es uno de los esquemas de la estrategia escalonada. Entonces el paciente ingresa, casi siempre por urgencias, y empezamos un tratamiento conservador, que es la administración de líquido, de los analgésicos. Si está vomitando puede requerir una sonda nasogástrica de drenaje. Pero si el paciente empieza a entrar, este tratamiento no es suficiente y hay falla de órganos o falla de tratamiento, el paciente va empeorando por progresión de la sepsis, o cuando entra en necrosis infectada confirmada, empezamos esta estrategia escalonada. Entonces, la primera opción es hacer cosas menos invasivas que una cirugía abierta y cruenta del páncreas. Entonces hacemos casi siempre por los radiólogos drenaje percutáneo, que es con una punción localizan dónde está el sitio de la colección, dejan un catéter. Lo ideal es que ese catéter, como los detritus son muy gruesos, que ahí siempre se obstruyen al cabo de unos días, hay que estarlos cambiando por otros catéteres más gruesos, es lo ideal. Crear un catéter más grueso y lo van haciendo progresivamente los radiólogos. Entonces también pueden ser necesarios uno o muchos drenajes, porque a veces están tabicadas las colecciones y con un solo dren no es suficiente. No hay que estar evaluando, esto es algo muy dinámico. Este primer paso es el drenaje percutáneo. Si el paciente empeora después de 72 horas, el segundo paso sería esto que se denomina debridamiento retroperitoneal video asistido. Puede ser uno o múltiples procedimientos. Y esto, digamos que hay un paso intermedio, que es hacer ese debridamiento a través de endoscopia. Entra el endoscopio al estómago, establece una comunicación con la transcavidad de los epiplones a través de un stent. Ahora vamos a ver un dibujo donde lo van a entender de pronto mejor, y por ahí entra la endoscopia y se puede hacer el desbridamiento. Son pacientes que ya llevan 3 o 4 semanas de la necrosis, entonces a través de la endoscopia se puede ir retirando este tejido, se lava, se absorbe, se hace succión a través de este dispositivo, y se puede hacer por vía endoscópica o por vía quirúrgica pero hoy en día se intenta buscar la vía al menos laparoscópica. Si definitivamente esto no da resultado, el paciente empeora,
ahí sí requiere la cirugía abierta de microsectomía una o varias veces, pero hoy en día, por fortuna, muy pocas veces es necesario llegar a esto, pero casi siempre cuando se llega el paciente está crítico y el riesgo de mortalidad es relativamente alto. Pero a esto nos referimos y tratamos de hacerlo ya como el manejo escalonado para no entrar, antes lo que decía era de una vez una microsectomía abierta, se pasa por estas etapas para tratar de no llegar a esta microsectomía abierta. Esto es lo que hoy en día se puede hacer con endoscopia. Entonces, ustedes conocen el endoscopio que utilizan para hacer ultrasonografía endoscópica, ¿cierto? Que es un endoscopio que en la punta tiene un transductor de ecografía y eso permite que desde el estómago, acuérdense que el páncreas está justo detrás del estómago, entonces desde el estómago pueden ver muy bien el páncreas y todas estas conexiones líquidas. Una vez, suponemos, está muy esquemático aquí, pero si hay una colección líquida, con el ecógrafo localizan dónde está y el mejor sitio donde se pueda funcionar. El endoscopista lo funciona, pasa una guía a esta colección líquida y luego de pasar una guía pasa este stent que entra cerrado y luego se abre y queda así, que son como dos llanticas a cada lado y en el centro un tubito delgado. Esto que permite mantener abierta la comunicación, que de otra manera seguramente se cerraría muy rápido. Entonces eso mantiene comunicado el estómago con esta conexión peripancreática. Permite por un lado que se vaya drenando hacia el estómago y por otro lado, si es necesario, al tercer o cuarto día pueden volver a entrar por endoscopia, llegar a la cavidad y volver a hacer un desbridamiento ya desde el punto de vista endoscópico. Entonces esa es la ventaja. Sin embargo, pues toda esta tecnología es costosa, es lo malo, ¿no? Que todo esto vale. Un stent de estos creo que vale más de 10 millones de pesos, el solo stent, de manera que los procedimientos terminan siendo costosos hacerlo repetidas veces para nuestro sistema de salud, pero digamos están disponibles en el Hospital de la Universidad Nacional. Ha habido varios casos, el grupo de gastroenterología tiene una buena experiencia colocando estos stents y haciendo estos desbridamientos de tejido pancreático. La otra vía decía, hoy en día entonces esta va a ser la primera vía, ¿no? Porque es menos invasivo, el paciente no va a tener nada por fuera de él, no le atraviesan su piel, atraviesan por los orificios naturales. Entonces hoy en día el paso siguiente es por esta vía percutánea. El radiólogo, como aquí hay asas intestinales, el colon, el estómago, casi siempre busca una vía por aquí lateral para entrar a la conexión peripancreática y deja este catéter cola de cerdo la mayoría de las veces con esta forma y drena la conexión, pero muchas veces esto no es suficiente, hay que estar lavando. Pero aquí en este dibujo está algo que se puede hacer unas semanas después, una vez establecido este trayecto, en unos 8 días ya está bien establecido, se puede entrar con un trocar de laparoscopia y se sigue el mismo trayecto y con pinzas laparoscópicas se puede hacer el desbridamiento, porque el problema es que se acumulan esos detritos y no son tan fáciles de sacar ni por un catéter plan delgada ni por los endoscópicos. Entonces este puede ser un tercer paso antes de llegar a tener que hacer algo abierto, y es hacerlo a través de vía laparoscópica. Y esto también, inclusive se pueden entrar endoscopios por estos trayectos, hacer los desbridamientos o por vía anterior o por vía lateral. Es muy común que en esta zona se hagan conexiones en la frontera parenquimolítica, con el colon, porque a veces está en el proceso inflamatorio y se pueden producir fístulas de páncreas. Entonces, ya en resumen, la cirugía tiene varios sitios donde puede intervenir. Uno, si la pancreatitis es de origen biliar, pues hay que hacer colecistectomía precoz en las pancreatitis biliares leves. Es decir, si el paciente hoy nos llega con pancreatitis leve, mañana está mejor y tenemos cálculos en la vesícula, lo ideal, la recomendación hoy en día, y no evoluciona severa, la pancreatitis, la recomendación es operar al paciente antes de que se vaya del hospital o la clínica, porque si se le da de alta y decimos lo vamos a reprogramar en un mes, por ejemplo, para la cirugía, hay un 30% que regresa antes de la cirugía nuevamente por pancreatitis. Entonces lo ideal es operarlos de la vesícula si el paciente está en buena condición. Segundo, los drenajes guiados mínimamente invasivos, esto que acabamos de ver, drenajes siguiendo con trocales de laparoscopia, siguiendo los trayectos de los catéteres, o a veces hay que hacer tratamiento de las complicaciones como los abscesos,
El sangrado no hemos hablado, o la obstrucción. El sangrado hay que decir algo, y es que la pancreatitis implica que en esas colecciones haya un alto contenido de enzimas pancreáticas, amilasas, proteasas, y resulta que los vasos que están cerca, como la vena esplénica o la arteria esplénica, pueden llegarse a horadar por efecto de esas enzimas y producir un sangrado. Entonces a veces hay que actuar de emergencia, controlando un sangrado alrededor del páncreas, obviamente a través de cirugía, pero también vale la pena mencionar que por supuesto está la vía de embolización por radiología, ¿no? Bueno, y les decía que al final vale la pena recordar en estos pacientes que hay que hacer alguna intervención sobre la teoría si es el caso. Entonces en los cálculos, pues hacer una colestectomía precoz, pero a veces el paciente va evolucionando a pancreatitis severa y no hay como la oportunidad de hacer la colestectomía, pues es importante hacer el seguimiento y de todas maneras operarlo después de la vesícula para evitar nuevos episodios. Sobre el alcohol, que casi siempre lo dejamos como de lado, como el antecedente, no es que el paciente toma mucho y no hacemos ninguna intervención. Es un paciente que va a estar una semana, 2 semanas hospitalizado, pasó por una enfermedad grave como una pancreatitis, pues es el mejor momento para hacer una intervención por psiquiatría o por los especialistas en manejo de adicciones y hacer intervención y seguimiento para procurar que el paciente haya alcohol. Y sobre las hipertrigliceridiemias, pues por supuesto que hay que hacer intervenciones, hacer diagnósticos metabólicos, etc. Entonces, la pancreatitis aguda requiere una abordaje inicial que corrobore el diagnóstico, pues que da severidad, la etiología, esta es como la fase inicial, el manejo inicial es médico en todos los casos, pero algunos pacientes pueden presentar complicaciones que se deben diagnosticar y tratar oportunamente. ¿Preguntas? Profe, las otras escalas, No se van a ir todavía, que tengo otra cosa que la de Apache y Marshall también son para mortalidad, sí, predice mortalidad. y la de Atlanta también, Sí. todas son de mortalidad. Y para sepsis, Bueno, No, Atlanta no, clasifica la clasificación. y pues sí, pero para. sí, la hemorragia y severa va con mortalidad. Sí. Ok. Y Está digamos, muy obsesionado con los desenlaces. el manejo Está bien. de las que no son necróticas, o sea, las que son edematosas, también se hace con la estrategia escalonada. No. Esas pacientes, solo la primera parte, hidratación, manejo del dolor. Ok, ya. A veces sonda nasogástrica y al segundo o tercer día mejorando se revisa la vía oral y se va para la casa. Descartarle la causa, se va para la casa. Gracias. Quería proponerles, hacerles una propuesta indecente hoy, y es que el otro viernes Tal vez. tengo un compromiso académico en la tarde, tenemos clase. ¿Usted ya tiene el horario de la siguiente semana? No. No, señor. Que no todos vamos a Todos quedarnos. tenemos- Pero aún, Pues los que se aún no quedan. nos han mandado. A mí No, tampoco, no, sí, no. yo estoy seguro, pero yo creo que ese viernes normalmente debo tener clase, entonces quería adelantarle la parte de los tumores hepáticos, porque ese viernes no voy a poder venir y estoy casi seguro que me toca ir.